Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lucía Rangel, soy estudiante del Instituto Tecnológico de Tijuana en la materia de Estadística Inferencial 2, la carrera de Ingeniería Industrial en el modelo semipresencial. El día de hoy vamos a ver el tema de análisis de varianza, comenzando por el análisis de varianza de un factor. Ok, el análisis de varianza de un factor. Los métodos de análisis de varianza ANOVA requieren la distribución F. La distribución F tiene las siguientes propiedades. La número 1 es que no es simétrica. Y 2, los valores F no pueden ser negativos. El método de análisis de varianza de un factor que se utiliza para someter a prueba las hipótesis dentro de que 3 o medias o más medias poblacionales son iguales. Un valor P pequeño, como 0.5 o menos, conduce al rechazo de la hipótesis nula, que es la que dice que las tres medias son iguales. Si P es un valor bajo, la hipótesis nula se rechaza. Con un valor de P grande, como mayor de 0.05, no rechaza la hipótesis nula de igualdad de medias. Aquí tenemos el ejemplo de H0, plantea que la media 1 es igual a la media 2 y es igual a la media 3. Esa es la hipótesis nula. Y la hipótesis alterna dice que H1 plantea que la media 1 es diferente a la media 2, que es diferente a la media 3. El análisis de varianza ANOVA es un método de prueba de igualdad de 3 o más medias poblacionales por medio del análisis de las varianzas muestrales. El análisis de varianza de un factor se utiliza con datos clasificados con base en un tratamiento o factor, que es una característica que nos permite distinguir entre sí a las distintas poblaciones. Hay ciertos requisitos para el análisis de varianza. El primero es: las poblaciones tienen distribuciones que son aproximadamente normales. El segundo dice que las poblaciones tienen varianzas aproximadamente iguales. El número 3 dice que las muestras son aleatorias simples de datos cuantitativos. La 4 dice que las muestras son independientes entre sí, es decir, no están pareadas o asociadas de ninguna otra forma. La 5 dice que las diferentes muestras provienen de las poblaciones que están categorizadas de una sola forma. Ejemplo de mediciones de desaceleración de pecho en gramos. Las fuerzas G es una media intuitiva de aceleración. Está basada en la aceleración que produciría la gravedad terrestre en un objeto cualquiera en condiciones ideales, sin atmósfera u otro rozamiento. Una aceleración de 1 gramo es generalmente considerada como equivalente a la gravedad estándar. Ejemplos de la fuerza: una palmada en la espalda, 4.1 gramos. Desplomarse de una silla, o sea, cuando te caes de una silla, la gravedad que genera eso al piso o a donde estés es de 10.1. Y bajar un escalón, 8.1. Ok, vamos con el primer ejemplo.
que dice 10 cantidades de voltaje en el conjunto de datos de 13 del apéndice B. Se listan las cantidades de voltaje de las medidas de la electricidad suministrada directamente a la casa del autor de un generador Generac independiente modelo PP 5000 y de un alimentador de electricidad interrumpida APC modelo CS 350 conectada al suministro eléctrico de la casa del autor. A continuación se presentan los resultados del análisis de varianza obtenidos por medio del programa JMP. Utiliza el nivel de significancia de 0.5 para someter a prueba la afirmación de que los tres suministros de electricidad tienen la misma media de voltaje. Ok, aquí tenemos los datos de la media de voltaje. Casa, generador o dispositivo. Y nos está diciendo que utilicemos un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación, la hipótesis nula, de que los tres suministros de electricidad tienen la misma media de voltaje. Entonces nos vamos a ir a estadísticas, ANOVA. Primero vamos a hacer un análisis de medias. Aquí ya tengo preseleccionados los factores o las respuestas y el factor 1 y el factor 2. Pero en el primero va a ir la casa, el factor 1 es el generador y el factor 2 es el dispositivo con un nivel de significancia de 0.05. Ok. Es un solo factor. Ok, repetimos, nos vamos a estadísticas básicas, estadísticas, ANOVA, un solo factor. Y aquí tenemos dos opciones. Vamos a elegir la primera opción. Dice los datos de respuesta están en una columna para todos los niveles de factor. Y dice los datos de respuesta están en una columna por separada para cada nivel de factor. Y aquí seleccionamos los tres factores. Aquí en gráfica le vamos a poner 3 en 1 para que nos dé las tres gráficas. Le vamos a aceptar. Aquí tenemos que el nivel de confianza es del 95 y si aquí nos dice que el nivel de significancia es de 5, pues por ende el de significancia va a ser 95. Perdón, el de confianza va a ser 95. Nivel de significancia para comparaciones nos dice 5. Aquí tenemos procedimientos de comparación de varianza iguales. Bueno, aquí tenemos el Tukey, Fisher, Dument, MCV y el mejor y los resultados. Nosotros le vamos a seleccionar los 4 si no los tiene seleccionados, y también aquí esta parte le vamos a seleccionar los 3. Dice presentación de los resultados en tablas simples o tablas expandidas, le vamos a aceptar. Análisis de varianza de un factor, almacenamiento, ajustes, residuos, le damos a cancelar. Aquí le damos a aceptar. Y aquí nos da todo. Aquí tenemos las gráficas.
de todo. Vamos a comenzar a analizar por gráficas. Que esta es la de Tuki. Aquí tenemos que el dispositivo, la comparación entre el dispositivo casa es la que más se acerca al cero y la de generador casa pues está en positivo y dispositivo generador está en negativo. Diferencia de las medias de casa, pues aquí están las medias. Media de control para casa y generador. Dice si un intervalo no contiene cero, las medias correspondientes es significativamente diferente a la media de control. Vamos a analizar los datos. Dice método, hipótesis nula, todas las medias son iguales. Hipótesis alterna, no todas las medias son iguales. Se presupuso igualdad de varianzas para el análisis. Información del factor, niveles 3, valores casa, generador y dispositivo. Análisis de varianza, aquí lo tenemos, el factor 2. El valor de F es de 183 y el valor de P es 0. Nos marca un error en el análisis. En el resumen del modelo, aquí están las medias. Dice que la media del factor número 1 de la casa es de 123, el generador es de 124 y el dispositivo es 123.588. Desviación estándar agrupada. Aquí tenemos las comparaciones en parejas de Tukey. Agrupar información utilizando el método de Tukey para una confianza de 95%. Aquí tenemos que es la agrupación A y dispositivo y casa son agrupaciones B. Si nos damos cuenta son las medias más cercanas. Prueba simultánea de Tukey para diferencia de las medias es de 1. La diferencia entre la media de generador y casa es de 1. Entre dispositivo y casa es de 0.075 y dispositivo generador es de menos 1.075. El valor P ajustado en el centro del dispositivo casa es de 0.458, que es esta es la media central. Aquí lo tenemos por Fisher. Igual casi dispositivo en el apéndice B y generador en la agrupación A. Dice pruebas individuales de Fisher para diferenciar las medias. Aquí lo tenemos. Aquí tenemos que el valor P ajustado para las gráficas de Fisher es de 0.234 en el dispositivo, en la comparación de dispositivo y casa. Aquí lo tenemos, la gráfica 0.075. Aquí tenemos el método de Dunet, que solamente nos da la división por casa, que es el control,
el generador y el dispositivo. No nos da dos agrupaciones, solamente nos da la agrupación A. Diferencia de niveles, pues aquí la tenemos, aquí está la diferencia de las medias. Y el valor de P es de 0.384. Aquí lo tenemos. Aquí tenemos las pruebas simultáneas de HCU para la media de nivel, la mayor de la media de otros niveles. Luego la diferencia, aquí están las gráficas. Y por último tenemos la gráfica de residuos para la casa generador. Aquí lo tenemos. Los residuos tienen una distribución normal. En cuanto a la primera gráfica de porcentaje, sería una distribución anormal si los puntos estuvieran dispersos. Aquí están versus los ajustes, están de lado a lado, tienen un positivo y un negativo muy balanceado, pero pues se puede ver acá el comportamiento diferente y se nota mucho la diferencia. Y aquí tenemos que en el histograma los valores de 0.15, 0.25 es donde tenemos mayor residuo. Entonces aquí la pregunta nos dice, ¿se puede esperar que los aparatos eléctricos se comporten de la misma forma cuando reciben alimentación de las tres fuentes diferentes de electricidad? Pues obviamente no se puede esperar eso porque pues son tres fuentes independientes, tres fuentes diferentes de alimentación, pero aún así cuando si fueran la misma, pues fuera muy diferente el resultado, ya que estarían poniendo de por medio la estabilidad. Entonces los que más pudieran llegar a parecer sí se acercan. Hay muy poca diferencia entre dos medias, ya lo pudimos notar, pero no pueden comportarse de la misma manera, ya que al final de cuentas es electricidad y depende a lo que se consuma cómo se va a estar comportando. Continuamos con el siguiente ejercicio. Se trata de lesión de fémur en un choque de automóvil. A continuación se presentan las cargas medias en libras sobre el fémur izquierdo en maniquís para pruebas de choque utilizadas en los mismos automóviles del problema del capítulo. Utiliza el nivel de significancia de 0.5 para someter a prueba la hipótesis nula de que las categorías de los automóviles tienen la misma media. Aquí tenemos ya en Minitab capturados los datos. Bueno, aquí ya tenemos los datos. Vamos a ir a estadísticas, ANOVA.
un solo factor. Y aquí tenemos ya los factores. Vamos a ver primero con una sola gráfica, que es la de Fisher. Aquí tenemos solamente por una sola gráfica, bueno, por un solo método. Tenemos el comportamiento para la desviación estándar agrupada, se utilizó. Ok. Aquí tenemos otra gráfica, el índice de confianza de Fisher. Y aquí tenemos la información que vamos a analizar, que dice: la hipótesis nula, todas las medias son iguales. La hipótesis alterna, pues no todas las medias son iguales, con un valor de significancia de 0.05. Aquí tenemos el análisis de varianza, tenemos el factor 2. Aquí tenemos el valor de F y el valor de P es 0.262. Resumen del modelo, tenemos que S vale 329. Aquí tenemos las medias, que es lo que nos interesa ahorita. Dice que los compactos, la media es de 571, la desviación estándar es de 275.5 y el índice de confianza va desde los 357 hasta los 785. Los medianos, dice que la media es de 540, la desviación estándar de 303 y el índice de confianza va de 326 a 754. Aquí tenemos que los grandes, la media es de 768, la desviación estándar es de 397 y el índice de confianza va de 555 a 982, perdón. Aquí tenemos las comparaciones en parejas. Si se dan cuenta, pues las agrupaciones todas son en A, ya que la media no es tan alejada. Aquí tenemos las pruebas individuales, medianos a compactos, la diferencia es de menos 31, de grandes a compactos es de 197 y de grandes a medianos es de 228. El valor de P ajustado de los medianos y compactos es 0.835, de los grandes compactos es de 0.193 y de los grandes medianos es de 0.134. Aquí tenemos las gráficas. Aquí tenemos la comparativa. Esto que nos dice aquí lo tenemos mostrado aquí gráficamente. También tenemos los datos de cómo esta media es de 571.5 y está muy cerca de 540.5, pero se aleja un poco de la media de 768. Estas dos son las que más se acercan, las de compactos y medianos. Aquí tenemos una distribución normal en los residuos. En esta parte también tenemos una distribución normal. Aquí tenemos el histograma que va de menos 300 a menos 100.
y de 100 a 300. Tenemos un espejo aquí, pero sin embargo estas partes que continúan ya no son iguales. Ok, dice, los datos, vamos a responder la pregunta del ejercicio. Los datos que sugieren los automóviles grandes son más seguros. Bueno, aquí tenemos que es de 768. La media de los autos grandes. Entonces sí, aquí la respuesta es sí, los autos más grandes son más seguros. No sé si por el impacto que reciben, pues es menos el problema que causan. Pero aquí, con estos valores, respondemos que sí. Vamos a continuar con el siguiente ejercicio. Dice 14. Emisiones de automóviles. A continuación se enlistan cantidades medias de gas de invernadero emitido por tres categorías de diferentes automóviles. Según el conjunto de datos 16 del apéndice B, las mediciones se expresan en toneladas por año, en equivalentes de CO2. Utilice un nivel de significancia 0.05 para someter a prueba la afirmación de que las diferentes categorías de automóviles emiten la misma cantidad de gas de invernadero con base en los resultados. Parece que el número de cilindros afecta la cantidad de emisiones de gas de invernadero. Vamos a ir a Minitab. Aquí ya tengo capturados los datos. Vamos a ir a estadística. Aquí le vamos a borrar. Vamos a darle todas las comparaciones. Aquí tenemos ya listas las gráficas, como pueden ver. Vamos a comenzar con los datos y ahorita lo vemos reflejado visualmente en las gráficas. Dice que, bueno, pues ya sabemos las reglas, ¿no? En la hipótesis nula dice que todas las medias son iguales, la hipótesis alterna no todas las medias son iguales. El nivel de significancia es de 0.05. La información del factor pues dice que son 3 niveles con diferentes valores. Ahí tenemos los nombres de los valores y luego nos da el análisis de varianza. Aquí tenemos que el factor 2 tiene 25.09 de ajuste y de valor F32.32 y el valor de P es 0. Muy curioso, aquí nos dio 0. Aquí tenemos el resumen de modelo. La R cuadrada ajustada es de 66.90% y la R cuadrada predeterminada es de 63.04% y la R cuadrada es de 69.03. Las medias dice que son 13 muestras de 4 cilindros y la media es de 6.8023. La segunda son 12 muestras de 6 cilindros y la media son 8.25 y la son 7 muestras de 8 cilindros y la media es de 9.114. La desviación estándar es de
3.583, 7.72 y 3.18, con un índice de confianza del 95%. Aquí están las comparaciones en parejas de Tukey. Si se dan cuenta, aquí la agrupación nos da ABC, no nos da 2A, no nos da 2B. Tenemos las medias, las pruebas simultáneas de Tukey para las diferencias. Aquí tenemos que el valor de P ajustado es de 0 y el de 8 cilindros es de 0.003. Aquí tenemos las medias, las comparaciones en las medias de 6 y 8, de 8 y 4 y de 8 y 6. Eso en el método de Tukey. En el método de Fisher, la diferencia de las medias es de 1.202, 2.291 y 1.089, donde el valor de P ajustado de 8 cilindros con 6 cambia a 0.001. Aquí lo tenemos gráficamente. Y en las comparaciones en el método de Dunet, la agrupación solamente nos da en A la de 4 cilindros, que es el control, y el valor de P pues está en ceros porque no da el tercer comparativo. Aquí tenemos que por el método de HCSU es la mayor de la media de otros niveles. El valor de P ajustado pues es de 0.001 para 2 de las muestras, para una es 0, aquí lo tenemos. Aquí tenemos esta gráfica como va en línea ascendente y en diagonal de 4, 6 y 8. Es una línea prácticamente recta, casi. Aquí tenemos las gráficas de residuos que tienen una distribución normal y algo muy curioso, a diferencia de otras gráficas, pues está en el centro. Aquí tenemos los histogramas de residuos. Vamos a continuar con el otro subtema, que es el análisis de varianza de dos factores. Existe una interacción entre dos factores y el efecto de uno de los factores cambia en las diferentes categorías del otro factor. El objetivo es que con datos muestrales clasificados con base en una variable de renglón y una variable de columna, utilizar un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción, un efecto de factor de renglón y un efecto de factor de columna. Los requisitos son: el primero es que para cada celda los valores muestrales provienen en una población con distribución aproximadamente normal. El segundo es que las poblaciones tienen la misma varianza o desviación estándar. Las muestras son aleatorias simples de datos cuantitativos y las muestras son independientes entre sí. Este procedimiento no se aplica a muestras que no son independientes. Los valores muestrales se categorizan en dos factores y por último, todas las celdas tienen el mismo número de valores muestrales. Este diseño se conoce como diseño balanceado. Y lo que nos dice el ejercicio es que es acerca de los niveles de colesterol. La siguiente tabla lista los niveles de colesterol medidos provenientes del conjunto de los datos 1 del apéndice B. Nos pregunta si se ven afectados los niveles de colesterol por una interacción entre el género y la edad
y comparar si se ven afectados los niveles de colesterol por el género, por la edad. Bueno, aquí ya tenemos los datos agregados. Tenemos capturados 309 datos. Aquí tenemos que menos de 30 tenemos 10 datos, 5 de hombre y 5 de mujer en edad. De 30 a 50 pues son 5 de hombre y 5 de mujer. Más de 50 son 5 de hombre y 5 de mujer. Esto está balanceado. Ahorita vamos a ver por qué es importante agruparlos así, para darnos cuenta si lo que estamos teniendo es igual para un solo lado o para ambos. Ok, para hacer el análisis de esto, nos vamos a ir a estadística, ANOVA, nos vamos a ir a los análisis de media, vamos a irnos al nivel de colesterol, factor 1, factor 2, le damos a aceptar. Y aquí tenemos el análisis de medios. Antes que nada vamos a analizar esto. Aquí tenemos como la distribución es extraña, está bien, está cerca del 0 hasta la segunda media, hasta los demás de hombres más de 50. Tenemos que está alejado del 0 por menos 135 y las mujeres más de 50 también es de 135. Igual para los hombres de menos de 30 y mujeres menos de 30. Aquí tenemos esta gráfica donde nos muestra cómo se comportan las medias y esta donde nos dice que son los efectos principales para género y esto es para edad. Tenemos 3 tipos de edad y 2 tipos de género, es por eso que nos representan 3 datos y 2. Aquí tenemos que para género de hombre el nivel de colesterol está en 390.6 y el de la mujer es de 260.8 en base a los géneros, y en base a las edades dice que menor a los 30 están en 271.5, perdón, de 30 a 50, menos de 30 están en 403 y más de 50 en 302. O sea que aquí prácticamente nos está diciendo que los que tienen menos de 30 años tienen mayores niveles de colesterol que ni los que tienen más de 50, perdón. Ahora la pregunta nos dice, ¿se ven afectados los niveles de colesterol por una interacción entre género y la edad? Vamos a revisar esto, nos vamos a ir a estadística, ANOVA, nos vamos a ir a una ANOVA balanceado, le vamos a dar nivel de colesterol y aquí es bien importante que lo que nos está preguntando dice entre el género y la edad. La edad por el género, o aquí le podemos cambiar por género y edad. Le vamos a aceptar y aquí tenemos los valores residuales. Dice que la edad del nivel 3 es de la edad y género dice que el nivel de P es de 0.76 y solo género es de 0.169 y de la edad es 0.482, lo que quiere decir que no tenemos la evidencia suficiente para aceptar la hipótesis alterna.
O para rechazar la hipótesis nula, que nos pregunta que si hay una interacción entre el género y la edad. Aquí la tenemos. El R cuadrado es de 27.86 y el R cuadrado ajustado es de 12.83. Vamos a ir a esta estadística. Vamos a ir a gráfica de interacciones. En respuesta necesitamos los niveles de colesterol y en los factores vamos a seleccionar la edad y el género para ver las interacciones que tenemos. Aquí tenemos que entre ambos sí hay interacción. Si hay una interacción, como podemos ver, si estas dos líneas fueran perpendiculares o paralelas entre sí, que no se cruzaran, pues no hay una interacción. Pero aquí tenemos que los hombres son los azules y tenemos que la interacción es aproximadamente por 350 a la media de 373 las mujeres y con una media de 232 en más de 50. Y aquí tenemos que el hombre tiene los niveles más altos de colesterol con una media de 601 en menos de 30 y 338. Aquí está, se ve que los hombres sufren más de colesterol alto a cierta edad, ya que las mujeres mayores de 50 pues están por arriba de lo que sería la media comparativa de lo del hombre. Podemos hacer esta misma gráfica al revés, seleccionando estos factores, primero género y después edad. Perdón, al revés. Aquí tenemos que la edad de menos de 30, cómo se dispara hasta la parte de aquí de arriba, pero ya vimos que es en el caso solamente de los hombres. Las más de 50 es la segunda con 373 y los azules desde 30 a 50 con 338. Aquí tenemos 601.4 mayores de 30. Entonces aquí dice, ¿se ven afectados los niveles de colesterol por la edad? Sí, se ven afectados los niveles de colesterol, pero curiosamente no son simultáneos, no se enlazan. Es decir, que no porque tengas más edad vas a tener más nivel de colesterol. Ya lo comprobamos. En el caso de los hombres, menos de 30 tienen el colesterol muy elevado. Esa es una pregunta. Dice, ¿se ven afectados los niveles de colesterol por el género? Sí, los niveles de colesterol de los hombres están más elevados que los de las mujeres en todo momento, a excepción de las edades de 50 en adelante con las mujeres. Ahí sí están cambiados. Y se ven afectados los niveles de colesterol por una interacción entre el género y la edad. Ya revisamos las interacciones y sí, se ven afectados, pero en favor, más bien favorablemente hacia las mujeres
mayores de 50, que pues ya tienes más edad, te cuidas un poquito más, a diferencia de los hombres tan jóvenes que tienen el colesterol tan elevado. Bueno, por mi parte sería todo. Muchísimas gracias. Espero les haya servido de algo este repaso. Nos vemos. Hasta luego.